Bueno, bienvenidas y bienvenidos a nuestra clase de hoy de INGECO. Hoy es viernes 14 de mayo. Hoy vamos a continuar con el tema de la explicación de la estructura financiera, de las cifras financieras y de la consistencia de las cifras financieras. Es lo que empezamos el lunes pasado. Vamos entonces a hacer un pequeño recuento de lo que trabajamos hasta el momento, de lo que hemos hecho, digamos, hasta el momento, y es hacer la distinción o recordar que la información financiera se compone de cuatro eh, tipos o modelos de información. Uno de esos se llama el balance. Incluso con los aportes de José David del lunes pudimos reconocer que la información financiera, y qué raro esto, pudimos reconocer que la información financiera tiene los cuatro modelos de información financiera. También pues son los mismos que están en inglés que se divulgan, digamos, en sitios web de empresas o algo así, son los mismos que están pues en inglés de esos, y son el mismo modelo, o sea, es el mismo modelo de información, es decir, el mismo reporte, el mismo esquema de la información, el mismo reporte de la información, porque todo es como una estandarización, o sea, Colombia se adhirió a la estandarización de la información financiera en el 2014. Es decir, que toda la información financiera que se tiene ahora de las empresas es en concordancia con un estándar internacional. Nosotros, digamos, ya hicimos un recuento o una explicación conceptual de lo que es el balance, donde en el balance tenemos que hay unos activos que son el 100%, de los cuales los activos, o perdón, no de los cuales no, el activo corresponde a lo que yo, a las propiedades que tiene la empresa, o los bienes, o los inventarios, o los derechos, o las fórmulas, o las patentes de la empresa. Y luego están unos pasivos, que son las deudas, y está el patrimonio, que es la parte propia de los activos, o sea, lo que no debe. El patrimonio es como lo que es de los dueños, por así llamarlo. El patrimonio tiene una característica, o tiene tres subcuentas. Las tres subcuentas son: la primera, que es el capital suscrito y pagado por los socios; la segunda es la utilidad del ejercicio o resultado del ejercicio, o la utilidad neta del estado de resultados; y la tercera son las ganancias acumuladas o reservas retenidas. Entonces, el patrimonio se compone de tres subcuentas y hay una condición especial para los activos y para los pasivos, y es que estos se pueden clasificar en corrientes y no corrientes. El concepto corriente se refiere a que su plazo para volverlo efectivo es un plazo inferior a un año. Es decir, un activo corriente es un activo que voy a hacer efectivo o que voy a volverlo en efectivo en un plazo inferior a un año. Y un pasivo corriente es un pasivo que en un plazo inferior a un año lo debo pagar. O sea, en un plazo inferior a un año debo asumir el cumplimiento de esa obligación. Eso es un pasivo corriente. Y también están los conceptos de los activos no, perdón, y de los activos no corrientes. Y los activos no corrientes son los bienes o propiedades que la empresa tiene para más largo plazo. Es decir, que su oportunidad de tenerlos en la propiedad de la empresa ha sido pensada para que los tengan por mucho tiempo en la empresa y no en corto plazo. Entonces los tienen o los compraron para tenerlos por muchos años en la empresa. Y una característica de los pasivos a largo plazo son los pasivos no corrientes, que son pasivos para pagarlos en un plazo superior a un año, y en este caso entran, por ejemplo, los créditos hipotecarios, que son los créditos que se entrega la garantía de la escritura de la propiedad y se llama hipoteca. O sea, entregué la hipoteca de mi crédito, o sea, perdón, entregué la hipoteca de mi casa, es decir, le dije al banquero: mi casa es suya si yo no le pago, con una escritura legal y formal y registrada. Y también hay unos tipos de pasivos no corrientes, que son los bonos de las empresas, que son deudas a 10, 12, 14 o 15 años, donde están pactados a una tasa mixta del DTF más unos porcentajes de spread. Eso está ya como dentro del pasivo no corriente. Y los pasivos y los bonos de las empresas, cuando las empresas tienen bonos, no todas las empresas tienen bonos. Es decir, para que las personas inviertan en bonos de las empresas, la empresa tiene que ser una muy buena empresa, si no, el inversionista no va a estar dispuesto a prestarle plata a una empresa a 15 años, o a 10 años, o a 8 años, algo así. Listo. Entonces hicimos, en este momento acabamos de hacer un recuento del balance general, que se compone de sus activos, pasivos y patrimonio.
Luego vamos a hablar del estado de resultado, que tiene unas ventas o un ingreso del 100%, de los cuales tenemos unos costos, gastos, intereses o gastos financieros o impuestos, en este ejemplo del 66,75, y entonces me queda una utilidad neta del 33,25. Hay una característica especial y es que hicimos en la clase de lunes una distinción del costo, donde dijimos que es todo lo relacionado para la producción del bien que se vende. Dijimos que el gasto es todo lo relacionado con la existencia de la empresa. Dijimos que los gastos financieros son los intereses, que son los pagos de los intereses de las deudas que la empresa tiene. E hicimos una distinción de que el impuesto de renta, que coloquialmente también se llama impuestos, corresponde al porcentaje de la utilidad antes de impuestos y se le debe pagar al gobierno, que va desde el 33 hasta el 35%. Ayer una persona me enseñó que va hasta el 38, de acuerdo a la empresa. O sea, en este momento está del 33 al 38 para las empresas. Para las personas, para los ciudadanos, ahora está del 19 al 21. Para los ciudadanos, pues para las personas que no son empresas. Listo. ¿Qué tal vamos hasta ahí con el recuento? Bien, profe. Ok, perfecto. Entonces, ahora vamos a hablar de la utilidad. Entonces, la utilidad neta, de hecho, es una de las cuentas de es una cuenta del patrimonio. En la cuenta es una subcuenta para la utilidad que me estoy ganando. Es una subcuenta del patrimonio. Y está pues dentro, digamos que la utilidad que se ve en el estado de resultados debería ser la misma que tengamos en la subcuenta del patrimonio en el balance. Es decir, estos dos informes están conectados. Yo les cargué este documento. Les pido por favor que preparen su clase, que estudien estos documentos. Se llaman clase 14, estamos en la semana 14. Entonces les cargué estos documentos. Entonces le cargué esta información financiera, la estructura de los tres principales estados financieros, que se llama el balance general, el estado de resultados y el estado del efectivo. Entonces miren lo siguiente, en el estado de resultados, que tiene como unos ingresos y le quito costos, le quito gastos, le quito depreciaciones y le quito impuestos, me queda una utilidad neta de 3,873,940. Justamente es la utilidad del ejercicio que está en el patrimonio. Es decir, cada vez que vean información financiera de la misma empresa del mismo año, estas informaciones tienen que ser consistentes, es decir, lo que tiene la utilidad del ejercicio tiene que ser que tiene la utilidad del ejercicio en el balance, tiene que ser consistente con la utilidad del ejercicio que tiene en el estado de resultados. Y otra información consistente, en el saldo final de efectivo, en este caso, pues que esta empresa tiene unos usos y unas fuentes de su dinero, estos 37,800,000 que tiene de efectivo acá, de saldo final del efectivo, tiene que ser la misma cuenta del efectivo en el balance. Es decir, toda la información está conectada, son reportes conectados entre sí, no son islas aparte, separadas, no, son toda información conectada. Esta es información publicada y también les publiqué algo, la explicación es un documento en Word de la explicación conceptual de las fórmulas de la información financiera. Entonces, les cuento qué son los activos que integran el balance, el pasivo, cuál es la ecuación contable y hago una explicación de las cuentas y hago una descripción de las fórmulas. Total activos, activo corriente, más activo fijo, más otros activos, activo fijo neto es tal cosa. Les describo qué es el patrimonio, o sea, les explico fórmulas y conceptos con las fórmulas. ¿Listo? Entonces les pido que por favor estudien este documento para nuestro próximo encuentro, que sería el próximo viernes. Y acá en este ejercicio, en este documento que les publiqué, hay unos ejercicios resueltos, los cuales por favor les pido que los estudien, que vuelvan y los
o sea, pues están resueltos, que los resuelvan ustedes mismos y se preparen porque dentro de 8 días, viernes, vamos a hacer un quiz conceptual de esto. ¿Bien? Entonces, la idea es que lo estudien para dentro de 8 días, pues porque el lunes es festivo. ¿Listo? ¿Les queda claro? Sí, señora. Sí, profe. Gracias. Bueno, entonces, acá donde, continuando con el tema de hoy. Entonces, resulta, voy a traer todo este temario acá. Cuando la empresa se registra, se llama capital suscrito, que es el capital matriculado de la empresa, que lo matriculan en la Cámara de Comercio. Generalmente el capital suscrito es mayor o igual al capital suscrito y pagado, que es el capital que sí aportaron en efectivo los socios. Es decir, este es el capital que los socios entregan en efectivo. Esta es la entrega de efectivo por los socios. ¿Listo? Entonces, resulta que cuando los socios matriculan la empresa y entregan su efectivo, esta se llama el mercado primario de acciones. Y el mercado primario de acciones es cuando los socios adquieren las acciones de la empresa. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen? Le entregan el dinero a la empresa y a cambio reciben sus acciones. ¿Sí? Cuando los socios han recibido sus acciones, en este momento, ¿quién tiene la propiedad de las acciones? Si los socios compraron las acciones, ¿de quién es la propiedad de las acciones? ¿Cómo, profe? ¿De quién? ¿Cómo, profe? ¿Me repite la pregunta? Si los socios compraron las acciones y le dieron el dinero a la empresa, ¿de quién es la propiedad de las acciones? Los socios. De los socios. Muy bien. La propiedad de las acciones es de los socios. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando los socios deciden que ya no quieren tener la propiedad de las acciones porque ya no quieren, digamos, ser socios o metan efectivo o lo que sea, los socios van al mercado secundario. Profe, pero yo tengo una duda ahí. Cuando una empresa intenta capitalizar, habitualmente sueltan acciones, pero yo no he entendido todavía, es como que bueno, tengo 10 acciones ahorita y somos 10 los dueños de la empresa, ¿ya? Pero mañana suelto otras 10, pasado mañana otras 10 y esas acciones tienen el mismo valor que las que tengo yo o ellos también, no sé, como que ese es Sí, la duda sí. que tengo. Ese verbo que usa soltar no se llama soltar, sino que se llama emitir. Las empresas emiten acciones. Y Eso, profe. esto de emitir acciones es que las empresas buscan tener socios que vengan y aporten dinero a la empresa. En ese orden de ideas, esos aportes de dinero a la empresa que hacen los socios, en algunos momentos siempre, o sea, normalmente deberían pagar lo mismo de lo que ya había pagado por la acción el socio anterior, ¿sí? Entonces, cuando la acción entra a valer más, ¿sí? O sea, cuando generan lo que ocurre, Cristian, antes para poderte explicar eso tengo que decirte algo que iba a decir después, pero pues lo que ocurre es que la distribución de utilidades ocurre, o sea, las utilidades que tiene la empresa, que es la utilidad neta del estado de resultados, se le entrega a los socios y al final a cada socio se le entrega dividiendo la utilidad entre el número de acciones que los socios han aportado. Entonces, cuando hay más socios y más acciones, ¿qué va a pasar con las utilidades que se distribuyen para los socios? ¿Van a seguir siendo las mismas o van a ser menores o van a ser mayores? Menores. Depende.
menores. Exacto. Entonces, automáticamente cuando las empresas emiten nuevas acciones, automáticamente se reduce el precio de la acción. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando se produce el precio, se reduce el precio de la acción cuando hay nuevos socios, porque entonces, hey, entre más acciones vamos a distribuir las utilidades que ya teníamos, ¿sí? O sea, va a haber más gente participando de las ganancias. Y entonces ya automáticamente, literalmente, me interesa menos o tengo menos interés. Venga, amor, espera. Tengo menos, digamos, tengo menos apreciación para participar en este negocio porque las ganancias ya las van a distribuir entre más personas. Entonces me va a tocar menos. Entonces automáticamente el valor de la acción en el mercado se reduce. ¿Sí, Cristian? Y pues los demás. Sí, profe. Sí, es que Entonces, no. entonces, lo que ocurre es que técnicamente muchos socios lo que no prefieren, lo que prefieren es, hey, ¿qué tal si buscamos accionistas preferentes? Que no tengan derecho a votar, pues que puedan analizar o proponer, plantear ideas, que sus acciones sean, que sus acciones tengan definida un dividendo pactado, acordado, y que nosotros no tengamos que dividir con ellos nuestras ganancias, ¿sí? Y entonces ahí es donde entran los preferenciales o los preferentes, pero no normalmente hacen una segunda emisión de acciones o una tercera emisión de acciones, porque técnicamente lo que produce una tercera o segunda emisión de acciones es que las acciones del que ahora las posee valgan menos, porque técnicamente las ganancias las puede distribuir con más personas y con más número de acciones. ¿Bien? Ahora sí ya entendí. Sí, sí, profe, ahora sí ya. Es que no había entendido. O sea, era como que pensaba que si tenía 10 acciones, cogía una de esas acciones y la partía en 10 y Ah, no. ellos, pues, a pesar de ser parte de la compañía, yo sigo mandando en mi empresa. No, 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 no. Salen nuevas acciones. Entonces, automáticamente debería, si crece el patrimonio, porque crece el capital social, deberían crecer los activos. Listo, ahí ya pasó. Pero ese crecimiento de los activos, ¡ay, mamacita linda! Tuve un accidente aquí, se me cayó algo. Pero ese crecimiento de los activos por emisión de nuevas acciones no siempre es beneficioso para los socios, porque entonces los socios van a tener más socios con los que van a distribuir las ganancias y por lo tanto para los socios es menos interesante, porque eso tampoco, ese crecimiento de los activos no siempre va a verse reflejado en que me van a crecer las ganancias. O bueno, no siempre son tan rápidas, o sea, crecen los socios, crece el patrimonio, crece el aporte de capital social, pero por ahí a los 2 o 3 años, esas platas que ellos aportaron permitieron que se comprara una máquina que nos permitiera tener mejores ganancias. Y entonces los resultados de esa máquina se van a ver por ahí reflejados en 2 o 3 años en los incrementos de las utilidades. Entonces ahí es donde muchos socios no quieren que haya otras acciones, pues para que no se me reduzcan mis ganancias, sino que lo que proponen, por ejemplo, es que haya socios preferenciales o que haya bonos a largo plazo, donde los bonos a largo plazo es, hey, necesito plata, van al mercado de valores, al mercado de dinero, y le dicen a las ¿Son los bonos personas, de deuda? esos son los bonos de deuda de las empresas, que no todas las empresas pueden tener bonos de deuda, o sea, digamos que Postobón, las gaseosas Postobón sacó hace varios años, unos 6 o 8 años, sacó unos bonos y los vendió en un día, porque todo el mundo quería invertirle en Postobón, pero pues si ahora va una empresa, no sé, helados Pepita, al mercado a decir, vea, vengo a traer unos bonos para pagar dentro de 15 años, pues muy pocos van a confiar en sus bonos. ¿Sí ves? Sí, profe. Sí. ¿Vamos bien ahí? ¿Sí, Cristian? Sí, profe. Sí, yo voy bien. Tenía esa duda. Ok, listo, hasta ahí vamos. Entonces continuamos. Bueno, entonces cuando los socios que tienen su propiedad de sus acciones quieren venderlas, van al mercado secundario, en este caso es el mercado de la bolsa de valores,
y van al mercado secundario y venden sus acciones. Ey, pero en el mercado secundario, en la bolsa de valores, tiene que estar la empresa registrada. Y para que la empresa esté registrada, tiene que cumplir unos requisitos. Estos requisitos son de calidad, de que tenga sistemas, que tenga, digamos, certificaciones de calidad. También le piden que tenga, digamos, buenas prácticas de producción. Y tiene que estar bien constituida. Sí. Le hacen también un estudio de títulos de sus propiedades. ¿Qué más hacen de sus propiedades? ¿Qué más hacen? Les hacen... no pueden tener vínculos, no pueden estar en la lista Clinton. ¿Alguien sabe qué es la lista Clinton y nos puede compartir qué es? ¿No? ¿Nadie sabe qué es la lista Clinton? La lista Clinton es una clasificación que, bueno, la tiene el gobierno norteamericano, pero la tiene desde los años de gobierno del presidente Clinton, en que las personas que tengan bienes o propiedades vinculados al bienes o propiedades que se hayan comprado o financiado con recursos vinculados al narcotráfico o con recursos vinculados al terrorismo, esas personas, dueños de esos bienes o de esas propiedades o de esos capitales, no pueden entrar a Estados Unidos, ni Estados Unidos puede tener ningún negocio con ellos, ni las empresas de Estados Unidos pueden tener negocios con esas personas. Entonces, en Colombia han habido muchísimas personas incluidas en esa lista, porque pues sus propiedades o sus recursos no tienen una proveniencia, digamos, legítima, o no, pues no son recursos decentes, entonces no puede negociar con Estados Unidos. Entonces, en ese orden de ideas, la empresa que se va a registrar a la bolsa de valores tiene que ser una empresa que no tenga problemas con la lista Clinton, o sea, que sea una empresa limpia. Listo, pues por así llamarlo, limpio es su patrimonio. Y incluso les hacen una revisión de las propiedades de la empresa y le dicen, hey, estas propiedades que usted compró hace 20 años, pues mira, hace 20 años, ese bien era de una familia que se llamaba Rodríguez Orejuela. Entonces, usted tiene que esperar 20 años más para que sus bienes no sean declarados bienes del narcotráfico y después de 20 años negociamos y después de 20 años puede ingresar a la bolsa de valores. O sea, la bolsa previene o garantiza que la negociación que las empresas de las que se venden acciones en la bolsa o de las que se venden negocios en la bolsa sean limpias de dinero del narcotráfico. Es un requisito que revisa la bolsa. Okay. Y las empresas que transforman su razón social, ¿siguen estando en la lista Clinton Claro. o desaparece del registro? No, porque si la empresa transformó su razón social, siguen revisando de dónde viene la transformación y en la revisión se dan cuenta que venía siendo otra empresa antes con esas características, entonces vuelve y queda por fuera. ¿Sí ves? O sea, les hacen estudios de títulos, de propiedades, de todo. Entonces, cuando las empresas quieren transformar para que desaparezca su conexión con los bienes de estos dineros no legítimos, de alguna manera tienen que dejar a alguien de dueño de los dueños de verdad. Entonces, cuando tienen que dejar a alguien de dueño de los dueños de verdad, pues entonces por allá aparece alguien, por allá, en su segundo primo, que es Rodríguez Orejuela, o bueno, alguno de estos vinculados al narcotráfico, y entonces se identifica que es de lo mismo, solamente con otro nombre. El gobierno es muy inteligente, el gobierno americano es muy inteligente para distinguir eso. Y con que esté en la lista Clinton ya no puede entrar a la bolsa de valores. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí?
Lola. Sí, profe, vamos bien. Bueno, entonces, quiero saber si hasta el momento estamos comprendiendo que el mercado secundario se refiere a las negociaciones que hace la empresa. Las accionistas de la empresa van al mercado, ya después de que tienen sus acciones en primer momento cuando se las compraron a la empresa, van al mercado secundario y se las venden a otras personas en el mercado secundario. La condición es que para negociar en la bolsa de valores, esas empresas tienen que estar registradas, tienen que cumplir buenas prácticas de calidad, tienen que tener certificaciones, tienen que tener sistemas de producción limpia, tienen que tener una verificación de que sus dineros y sus, digamos, activos y sus propiedades son limpias de dineros vinculados al narcotráfico. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Entonces, en el mercado secundario, que es la bolsa de valores, se negocian solo ciertas empresas que están cumpliendo con los requisitos. Y el dueño de las acciones puede ir al mercado secundario a comprarlas o venderlas. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿De acuerdo? ¿Deben Sí, saber? profe. Bien, perfecto. Entonces, ahora, si en el mercado secundario ocurre que hay muchas, digamos, personas ofreciendo las mismas acciones, ¿esto qué va a pasar con el precio de la acción? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Disminuir. Muy bien. El precio disminuye por exceso de demanda. De oferta, perdón, por exceso de oferta. ¿Cuál fue la pregunta, profe? Si hay muchas personas ofreciendo acciones. Ah, ok, lo entendí, que si hay muchas personas ofreciendo por una acción. En cambio, si hay muchas personas comprando las mismas acciones, ¿qué va a pasar con el precio? Aumenta. Muy bien, acá entonces el precio aumenta por exceso de demanda. ¿Sí? O sea, hay más demanda de esa acción. Ahora, pensemos lo siguiente. Si la empresa, ¿ustedes oyen los pitos por mi casa? ¿Escucharon? No. ¿No escucharon hace un ratico? No, profe. No, para decirles que estoy extremadamente feliz. Pasó el camión de la basura, pasó el camión de los residuos. Eso es una alegría. Antes era normal, ahora uno es feliz cuando el camión pasa. Tenemos problemas sanitarios. Ay, hombre. Bueno, entonces, cuando la empresa está localizada, yo toda mortificada porque el camión ahí pitando enfrente y yo, ay, qué pena con los descartes. Y ustedes me escucharon. Está localizado en un mercado con altas probabilidades de crecimiento y expansión. ¿Qué pasa con las acciones, con el precio de las acciones de esa empresa? ¿Qué va a pasar? Pues va a haber más demanda, la gente la va a querer. Muy bien, muy bien. Por demanda, por deseo de compra. Está muy bien como lo dijiste ahí. Acá quiero decir el precio de la acción. Listo. Y si el mercado donde está localizada la empresa es un mercado saturado y, digamos, no sé, saturado y con pocas probabilidades de expansión, el precio de la acción, ¿qué podría ocurrir? Pues puede que no varíe mucho, no va a haber mucha oferta, mucha demanda. Puede que se mantenga constante, tal vez no haya Mm. interesados en comprarla, ¿sí? O
Ya el mercado está saturado porque la empresa es el único competidor y ya se quedó con el mercado, ya nadie le compra ni le vende, ¿sí? No haya interesados en comprarla. Bueno, o sea que estamos comprendiendo, estamos, digamos, reconociendo que en relación a lo que ocurre, en relación a lo que ocurre en el mercado, ya sea porque hay muchos compradores o pocos compradores, o porque hay muchos oferentes o pocos oferentes, el precio de la acción cambia. Y también estamos reconociendo que basándose en las expectativas del mercado donde la empresa está localizada, pues también hay un deseo de comprarlas y pues ese deseo de comprarlas va también a afectar el precio. O sea que el precio en el mercado ocurre por lo que pasa en el balance de la empresa o ocurre por lo que pasa en el mercado. Por lo que pasa en el mercado. Puede tener unos balances malos inclusive y el precio estar súper elevado. Muy bien, exactamente. Qué bueno contar hoy con tu participación, así es. Y además de eso, es posible o lo contrario, José David, que hay empresas que tienen muy buenos resultados, muy buen balance, pero en el mercado le están calificando de otra manera o en el mercado todavía no reconoce la importancia de que la empresa va a entregar buenas utilidades y por lo tanto lo que hace es vender las acciones. Entonces la gente dice, no, yo no quiero acciones, no sé, voy a decir de cualquier empresa, no quiero acciones de esta empresa y salen a vender y bajan el precio de la acción. Pero bueno, esa es ya la decisión del accionista que salió a vender cuando pues no debía vender, debía, ahí sí, las palabras que tanto usamos ahora, aguantar, resistir. Acá hay algo importante y es que quiero hacer una distinción y es que no, y otra vez, ya, hay algo que hace mi... No. Entonces, los accionistas ganan por dos vías. La primera es cuando reciben los dividendos, que son la participación de las utilidades. Pero para recibir la participación de las utilidades, el accionista tiene que mantener ¿qué? Tiene que mantener el derecho de propiedad. Es decir, a mí solo me dan las utilidades si soy el dueño, ¿no? Entonces el accionista gana porque recibe la participación de las ganancias, que en este caso se llama dividendos. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Pero pues él debe mantener el derecho a la propiedad. Y la segunda opción por la que gana es, la segunda opción es cuando vende las acciones a un precio superior al que las compró. Y en este caso ya no tiene la propiedad y ya no recibe los dividendos. Y eso, profe, que pues habría como una tercera, ¿no? Que es que si hace un corto, pues ya... Sí, pero pues en corto es que lo vende sin haberla comprado. Por eso, Sí, por eso va en la contraria, pero venga, venga. Venga que su merced está muy avanzado y yo no quiero llevar el grupo a eso. Pues, porque es una explicación muy abstracta, ¿no? Estar en corto es muy abstracto, porque técnicamente estoy vendiendo lo que no he comprado. Entonces, pues, estamos todavía digiriendo en grupo, o sea, recuerda que acá tengo estudiantes de todas las ingenierías que pocas veces se habían puesto a pensar cómo es el dinero, cómo es un negocio, qué es un balance. Han venido de aprender matemática financiera en el parcial 1, que nuestro curso de INGECO es volador en eso. 6 semanas, un curso de matemática financiera. Luego cogemos de la semana 8 a la 13, cogemos evaluación de proyectos y ahora pasamos a números de balance. Entonces, no llevemos al corto. Pero bueno, en corto también es como si ganara por la venta, ¿no? Lo que pasa es que vende antes de comprarla. sí, es como pidió prestado y después le ganó eso y le pagó al que le pidió prestado. Sí. Y todo es especulación. ¿Sí?
De hecho, que hay muchas personas que acá es donde especulación, es el que compra en bajos y espera a que aumente para vender. Y hay personas que compran hasta por horas, o sea, hacen la negociación en horas. O sea, los especuladores hacen a veces negociación en horas o digamos en poco tiempo. O sea, no hay, los especuladores no son accionistas que se queden mucho tiempo con la acción, sino como que compran y pronto negocian la salida de la posición. O sea, compraron, tengo la posición en estas acciones y apenas hace una variación de precio, vendí. Y ellos son los que les interesa es eso, comprar y vender, comprar y vender. Quiero saber qué tal vamos hasta ahí. Bien. Ok, entonces voy a pausar la producción del video porque vamos a presentar a continuación un video de una película muy vieja. Ustedes eran no, ustedes no habían nacido. Qué tristeza decirles, en el 83 ustedes no habían nacido, ninguno. Sus padres eran niños y de pronto se estaban conociendo. Pero es una película muy vieja y es muy divertida. Yo he buscado películas más modernas que expliquen de una manera tan trivial, perdón, no tan trivial, sino tan natural y tan liviana, cómo se puede manejar el mercado, cómo se puede manipular el mercado, y pues no he encontrado otra. Entonces ahí me perdonan por presentarles algo viejo, pero es divertida. Se trata de dos hombres que uno de ellos era antes un mendigo y el otro antes era un empresario muy acreditado, un hombre de negocios muy acreditado. Y el hombre de negocios muy acreditado, pues muy, digamos, muy reconocido en su comunidad, trabajaba para un grupo económico muy antiguo y los dos dueños de ese grupo económico, que son dos hombres mayores, que los vamos a ver en el video, pues en la parte de la película, esos dos hombres mayores hicieron una apuesta terriblemente denigrante. Dijeron que con $1 podían volver a ese hombre de negocios un mendigo y que podían tomar un mendigo de la calle cualquiera y volverlo un hombre de negocios acreditado. Entonces apostaron con $1 la vida de las personas. ¿Sí me entiendes? O sea, con $1 dijeron, ve, te apuesto $1 a que puedo coger a un hombre de la calle mendigo y volverlo un hombre de negocios. Y el otro dijo, no, yo te apuesto $1 a que yo puedo coger a un hombre de negocios y volverlo un mendigo de la calle, volverlo un habitante de calle. Entonces hicieron esa apuesta y, en fin, la película se desarrolla en virtud de la apuesta y cómo destruyen la vida de uno y al otro lo suben pues a una vida extremadamente lujosa. El asunto es que estos dos hombres digamos, los viejitos que hacen la apuesta, son grandes peces en el mercado. Entonces, vamos a ver la parte de la película. Van a ver ciertos comentarios, ciertas como opiniones que hacen parte de lo que Hollywood normalmente usa para transmitir sus cosas. Y ¿qué pudieron ver? La manipulación y como les salió mal. Se les devolvió, ¿no? O sea, David, ¿podrías contarnos cómo la entendiste tú? Pues lo que yo entendí fue que los dos que estaban, el negrito y el otro, pues ya sabían como que el informe de la cosecha de naranja iba a salir como mal. Y los otros estaban como inflando el precio y entonces pues estaban comprando las acciones a un precio ya muy alto y ellos como ya sabían eso del informe, pues creo, empezaron a vender cuando el precio ya estaba muy alto y entonces claro, la acción empezó a bajar y a bajar y entonces los otros, sí, y entonces pues los otros se comieron esa pérdida porque les bajó y ellos pensaban que la iban a inflar y que iba a seguir subiendo. Sí, señora, así es. Muy bien, muchas gracias. De hecho, lo que ocurre es que al principio digamos, los dos tramos que vimos de la película, el primer tramo, que es el capítulo 11, los hombres mayores están comprando como en un sótano de un parqueadero, están comprando un informe, están comprando un informe, un documento y entregan una maleta de dinero.
ese documento se lo estaban comprando a un hombre que ellos contrataban para que hiciera cosas ilícitas. Ese hombre que ellos contrataban para que hiciera cosas ilícitas, en otra parte de la película golpea a otras personas, bueno, no sé qué, que es el que termina al final de la película en la jaula de un gorila. Lo disfrazaron de gorila y lo metieron en la jaula de gorila. Iba para África. Entonces, digamos que los señores mayores, los dudes, mandaron a comprar de manera fraudulenta el informe del Ministerio de Agricultura del estado de los cultivos del jugo de naranja. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos desayunar con jugo de naranja es muy importante. Entonces, el que tuviera, si anunciaban que iba a haber, si anunciaban que el invierno iba a congelar los cultivos de jugo de naranja, pues no iba a haber siguiente cosecha de jugo de naranja. Y si no había siguiente cosecha de jugo de naranja, los que tuvieran ahora pulpa de jugo congelado, iban a estar ganando dinero porque pues les iban a comprar la poca pulpa de jugo de naranja, se las iban a comprar a un precio más alto. Entonces los dudes, los señores mayores, querían manipular el mercado haciendo uso de una información privilegiada que habían encontrado de manera fraudulenta, y entonces estimularon al mercado a comprar y a comprar acciones de eso. No les importaba que subiera, lo importante era quedarse con las acciones. Entonces ellos estimularon la compra. Notaron que había otras personas que los vieron a ellos y dijeron, uy, estos saben algo, yo también voy a comprar. ¿Vieron esa parte? Sí, todos los corredores ahí se emocionaron a comprar. Exacto, entonces eso ocurre también ahora, pues ahora digamos, no, las ruedas de negocio no son como las vieron ahí, un montón de gente gritando, toda la locura, no. Ahora la rueda ocurre a un clic, o sea, las negociaciones ocurren a un clic, los que se han registrado pueden entrar a la rueda de negocios, ocurren a un clic, y el asunto es que muchas personas a lo largo de la historia humana han existido muchas personas que son extremadamente influenciables y que hacen lo que hacen los peces grandes. Entonces esos peces pequeños siguen las instrucciones o siguen como le dijéramos, el liderazgo de los peces grandes. Entonces ahora hay muchos peces grandes que tienen sus sitios web donde dicen, ve, la estrategia de inversión es esta, no sé qué. Entonces hay muchos chiquillos, o sea, muchos no chiquillos de personas jóvenes, sino muchas personas que son como peces más pequeños, que tienen un capital menor, pero que hacen lo que el pez grande hace, o sea, lo que siguen la teoría de inversión o la ruta de inversión que ha trazado el pez grande. Y así es como se logran también incluso procesos. Hoy en día la manipulación del mercado es mucho más alta, porque hoy en día tiran a través de redes sociales informaciones fraudulentas o informaciones en contra de la competencia que me favorezcan a mí. Pues, bueno, todo ese tipo de cosas. ¿Qué más vimos ahí? Entonces, estaba manipulándose el mercado por ellos, no les importaba que el precio subiera porque ellos querían quedarse con la mejor participación posible de las acciones de eso. Durante el proceso, los hombres por los que se había apostado $1 al que le destruía la vida y al que lo volvía un hombre de negocios, empezaron a vender, se dieron cuenta que ellos salieron a vender en un momento, es más, el otro le decía, hey, salimos ya, no, el otro le decía, espere, ahorita, y en un momento dijeron, vendo. Ellos empezaron a vender en un precio alto, o sea, en teoría vendieron, ahí es lo que José David hace un rato hablaba, que era una operación corto. Ellos salieron a vender sin haber comprado. Entonces, el mercado dijo, ¿cómo así que hay alguien vendiendo? No entiendo. ¿Por qué? Y en ese momento, con toda la efervescencia, bueno, digamos Hollywood es muy generoso en mostrar acá la efervescencia de las emociones humanas, pero pues así somos los humanos. Entonces, con toda la efervescencia del momento, José había usado la frase, los otros se chuparon la pérdida, se comieron esa pérdida. Todos también empezaron a decir, yo también vendo, yo también vendo, yo también vendo. Entonces, cuando todos también estaban vendiendo, porque como así, si todos estamos comprando porque eso está muy chévere, ¿tú por qué vendes? Venga, me dio a mi susto, yo también salgo a vender. Y empezaron a vender y empezaron a bajar el precio. Y en ese momento en que el precio bajó, el que había salido a vender primero, que eran este par de hombres que son pues los personajes centrales de la película, salieron a comprar.
Entonces ellos en ese momento lograron comprar lo que habían vendido, porque ellos vendieron sin haber comprado. El mercado te permite eso, te permite ir en corto, o sea, te permite vender la propiedad que aún no has tomado, o sea, es muy abstracto, ¿no? Te permite vender lo que no has comprado. Entonces, cuando tú vas en corto, vas vendiendo, tú esperas que el precio de la acción baje para que lo compres barato o cierres la operación barata y entonces te ganaste entre el precio al que vendiste y el precio al que cerró la operación. Entonces, ellos esperaban ahí luego muestran que se cerró como a 29, ¿no? O 21, 29, algo así. Entonces era como que, hey, vendieron en algún momento cuando valía $100 y compraron a 29. Entonces se ganaron como los 70 y algo, 71, $74 de diferencia. ¿Qué más observamos ahí? Entonces iban en corto, vendieron y salió el anuncio. Durante la negociación salió el anuncio eh, del jugo de naranja, salió el anuncio de los cultivos de jugo de naranja, y cuando ya sale el anuncio de los cultivos de jugo de naranja, sale el secretario de Agricultura pues, del país, y viene y dice, el secretario, el ministro, no sé, y viene y dice que que las cosechas de jugo de naranja, perdón, no, el jugo no de cosecha, las cosechas de naranja no se van a ver afectadas por las heladas del invierno. Entonces, que no hay como preocupación. Entonces, ese derecho de participación que todos querían tener en las empresas que tuvieran jugo de naranja congelado, pues ya no eran tan interesantes porque no iba a haber escasez de naranja después. Y entonces no importaba que fuera, no importaba tener acciones de esa empresa. Y eso produce entonces que el precio baje más. Entonces ahí les sirvió a los que iban en la operación en corto y bueno, ganaron ahí. ¿Algo más? ¿Alguien detecta algo más? ¿No? ¿Alguien notó algo más, algo que le gustara, algo que quiera preguntar? Bueno, hay algo que quería decirles. Vieron al inicio del primer tramo del video, del primer video que vimos, cuando estaban como en un baño y entonces uno le decía, ve cómo va tu gastritis y el otro no, cómo va tu úlcera, no sé qué. Es una manera muy, muy divertida de presentar que en esas carreras se eligen, esas carreras cuando son elegidas, hay cierto momento de esas carreras en que viene acompañado de unos niveles de estrés muy altos que incluso enferman a las personas. ¿Listo? Hasta ahí es como el tema del video. ¿Alguien más algo para decir? ¿Nada? Bueno, muy Profe, bien. una pregunta. Señora, Es que no queda muy claro en qué momento ellos empiezan o sea, ellos primero empiezan vendiendo y en qué momento hacen el cambio para empezar a comprar. No sé si, pues me imagino que se mostró en el video, pero la verdad no estoy sí, muy segura si lo vi o ellos no lo habían vi. salido a vender, ellos habían salido a vender y dijeron vendo, y el mercado como así que hay vendiendo, entonces todo el mundo también empezaron a vender. Y en algún momento ellos dicen compro, y el mercado más, ¿cómo así que estás comprando si antes estabas vendiendo? No entiendo. Y también el mercado empieza, o sea, ellos casualmente los dos personajes centrales de la película daban señales contrarias en el mercado, o sea, el mercado iba a la compra y ellos salen a vender. Y cuando el mercado iba a la venta, ellos salen a comprar. Y hay una parte donde ellos dicen compro, y ahí es cuando cierran el negocio. Cierran el negocio es, yo había vendido a un precio alto y compré a un precio más bajo. Me gané la diferencia entre el precio al que vendí y el precio al que compré. Ok, ok, listo. Gracias. Con gusto. Listo. Vamos entonces. Les pido que por favor en la plataforma se encuentra cargado ejercicios sin clase, grupo A. Vamos a hacer ejercicios. Vamos a hacer este de la empresa de abeja al panal. Profe, ¿cómo es que se llamaba la película para buscarla?
de Mendigo Millonario. Hay en YouTube está una parte, hay uno cargado completa la película. Es una comedia de los 80s. Un humor muy sano. Pero sí, es interesante. De hecho, he estado cuando nos reuníamos los profesores, y cuando estaban en reuniones de profesores, yo les decía, yo a mis estudiantes me miran y me decían, ves, sabes que tienes razón. O sea, otros profesores me decían, pero la película lo muestra todo, lo que pasa es que es muy vieja y esto, pero el resto de la película muestra todo. Sí. O sea, a nivel de academia es una película muy buena, porque revela la forma en que el mercado se manipula, que no se manipulaba, se manipula. El mercado sigue manipulado. Profe, hay otra muy buena, la de, no sé si te la has visto, La Gran Apuesta, de la crisis del 2008, en la subprime. Sí, exactamente. ¿Y también te viste? ¿Esa es la misma de Margin Call? Sí, Ajá. ¿Viste que en esta película al final la bolsa le hizo llamado al margen? Que el otro le decía, ve, yo no tengo 384 millones para pagarte. ¿Sí? sí, sí. Sí, Margin Call. Deberíamos hacer, ¿saben qué deberíamos hacer? Ver esa película, La Gran Apuesta, y hacer un cineforo. Pero, o sea, que todos Confirmo. la vieran. Pero es que no podemos verla en clase, porque dura como 2 horas 28 minutos. Nos tocaría conectarnos a las 6:30 de la mañana, Dios le pague, para poderla ver hasta las 9. No, Profe, pero miento, Margin Call es otra. También me la he visto, pero es otra. Es también del mismo, pues, de la misma crisis. De La Gran Apuesta es también del 2008, creo que es con Brad Pitt. ok. Pero Margin Call es con este hombre, el que fue un Batman. No, creo que es el que. Sí, no, profe, la, la gran apuesta es con el que fue Batman. Y la de Margin Call Sí, es con el que participó en The House of Cards. Ok. A ver, veamos. con Kevin Spacey. David Shore, La Gran Apuesta. Deberíamos ver esta película, ve. Hagamos un cineforo de esta película. Lo que pasa es que no la podemos ver en clase, pero podemos hacer un cineforo. Claro que véalo, acá está. El que fue un Batman que no se reconocía por el corte, que eran Christian Bale, David Shore. Creo que esto está. El de la mazamorra, ¿viste? Acá son recumplidos están partes de la película, no está toda. Pero esta está en Netflix, ¿no? Creo que sí, si no la han quitado. Igual el profesor se encuentra en Cuevana. A ver, ya yo quiero validar. Ya la quitaron. Ya la quitaron. José David, ya la quitaron. Yo la vi el año pasado. Sí, ya la quitaron. Está en Prime Video, profe. ¿La envidia? Sí. ¿Así? Ah, no, pero yo no tengo Amazon. O sea, qué pena, Mauro. No tengo APB. Bueno, deberíamos Está ver. en, Cuevana era. ¿qué? Cuevana. Pero en Cuevana hay que registrarse. Yo nunca he visto Cuevana. Sí, hay que registrarse. No, No, no hay que profe. registrarse. Mira el link, profe, que le mandé ahí el chat. Es el mismo de Cuevana. Espérame. Ajá. Ok. Bueno, chicos, ahí les propongo, si quieren, 2 horas 10 minutos. Deberíamos verla y hacer un cineforo. ¿Lo hacemos? ¿Les gustaría?
De uno, ¿no? Sí, profe, está chévere. Hagámoslo, hagamos algo diferente. Además, vean, seamos sinceros. Los cambios que estamos viviendo a nivel de identidad sociocultural vienen acompañados de cosas que conocemos y cosas que desconocemos. Esta película presenta cómo los grandes empresarios del sector financiero, que son los que llamamos los delincuentes de cuello blanco, pues porque son personas de gran corbata y autos ultralujosos, cómo manipulan el mercado creando unos productos secundarios de un crédito hipotecario que ya sabemos que es el crédito hipotecario, que es cuando el crédito hipotecario es cuando se concede un crédito y uno le dice al banco, hey, banquero, acá está mi hipoteca, o sea, está la escritura de mi casa, si yo no te pago, mi casa es tuya. Entonces, digamos, los banqueros se inventaron unos productos derivados de los créditos hipotecarios y sobreendeudaron a las personas y les concedieron más crédito del que podían pagar. Y eso produjo que las personas en algún momento, oiga, pues de verdad, si yo tengo más, o sea, nadie está obligado a lo imposible. Finalmente era imposible que una persona pagara 3 hipotecas de su casa. En algún momento reventó. Y eso produjo que muchas personas no pagaran y esa es la crisis financiera del 2008. Crisis financiera que no tiene delincuentes arrestados, ni tiene delincuentes sancionados, ni tiene delincuentes en la cárcel. Y el mundo de quebró gracias a los inventos de ellos. Entonces van a ver incluso el ego y la sobradez del dueño del proceso, cómo se... es que yo la confundo con Martin Cole. No, cómo seguía cenando su salmón fino, aunque él había producido la quiebra. Y no, seguía reído en un hotel, cenando como lo que siempre fue un hombre rico. Ya, o sea, no le importaba nada. Pero deberíamos verla. ¿Qué tal si la vemos y hacemos cineforo para el otro viernes? ¿Qué dicen? Apoyo la noción. Sí, Bueno, profe. listo. Entonces, yo les propongo, igual le voy a escribir al grupo porque pues como ya no me conectan todos. Qué tristeza. Yo antes peleaba por una estudiante que no me conectaba, ahora son como 15 que ya llórelos. Como dicen los jóvenes, no hay nada que hacer. Entonces, voy a escribirles, les propongo y les voy a mandar el enlace. Leonardo, hágame un favor, mándeme ese enlace al WhatsApp, porfa. Listo, profe, ya voy. Muchas gracias. Listo, veámosla. Y el otro viernes hablamos de esto. Ahí tienen un fin de semana para entretenerse. Vean Profe, esta vulgaridad. entonces, el otro viernes sería el cineforo y el quiz. Sí, señora, el cineforo y el quiz. El quiz que se basa en los documentos publicados. Ah, listo, profe. Es como conceptual, ¿cierto? Sí, conceptual. Les voy a poner ejemplo. Les voy a decir ciertas cosas. Dígame de estas cuál es un gasto, marque cuál es un gasto. Y otras actividades y dígame de estas cuál es un costo. ¿Sí? Cosas así. Listo, profe. Profe, falta algo más. O sea, tenemos pendiente el quiz, el cineforo, el parcial y faltaría otra cosa. Sí, tenemos que hacer un trabajo, tenemos un reto gigantesco, gigantesco, gigantesco. Venga, miremos de todas maneras cómo está nuestra... Miremos nuestro programa de evaluación. Nos falta una galleta del curso, galleta. Necesito que ustedes se dispongan mucho para lo que sigue, que no es fácil. Ah, ¿dónde lo tengo? Un momento. Miremos el acuerdo que nosotros hicimos de evaluaciones. El acuerdo con el grupo A. ¡Ah! Mamacita linda. El 20, del 20 a 8 es autoestudio. Y 12 son de las tareas individuales de los quizzes, que el acuerdo era que yo se los anunciaba previamente y que se hacen 5 o 6 quizzes y se eligen los mejores. O sea, si hacemos 5, pues elegimos los 4 mejores y si hacemos 6, elegimos los 5 mejores. Eso fue como lo que habíamos quedado.
Llevamos 3 quizzes. Con el del viernes sería 4. Un trabajito para el final. Agreguémosle tiburones a esta pecera. Listo. No supe, pero de Red Excel. Bueno, vamos a hacer el primer ejercicio publicado para hoy. Se llama de la empresa de abeja al panal. Que no se note que estaba escuchando Juan Luis Guerra cuando estaba haciendo el trabajo. Entonces, la empresa abeja al panal produce miel y se constituyó en 1973 con 4 millones de acciones ordinarias con un valor nominal de 200 pesos y 2,5 millones de acciones preferentes con un valor nominal de 80 pesos. Los socios pagaron 2.723.250 acciones ordinarias distribuidas en manos de 900 accionistas. Los accionistas se llaman shareholders. Y 1.724.000 acciones preferentes en manos de 150 accionistas. A diciembre del 2019 tenían reservas legales de 183.940.000 y utilidades de ese año por 204.812.300. El 20 de marzo del 2020 en la Asamblea de Bogotá. Entonces empecemos. Vamos a primero a calcular el capital suscrito. Es como el capital anunciado. Entonces está en la bolsa, no, en la Cámara de Comercio. O sea, cuando matricula la empresa, como cuando nace, como tengamos el registro civil de uno. Entonces está el tipo de acción, está la cantidad, está el valor nominal, y está el total. Todo el tipo de acción. Comunes, que también se llaman ordinarias. De la cantidad son 4 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3. El valor nominal es 200 pesos. Entonces sería 4 millones de acciones a 200 pesos. Y este es un mes. Y están las acciones preferentes, que son 2.500 a 80 pesos. Suscrito. Este es suscrito, o sea, este fue el que le anunciaron a la Cámara de Comercio que iban a tener como máximo. ¿Listo? Ese es el capital suscrito, pero ese no es el pagado por los socios. ¿Qué me dice que cuánto pagaron los socios? Chicos. Profe, una preguntita, ¿en lo que dice valor nominal es como lo que cuesta cada una? Sí, sí señora, así es, Laurita. Ok. O sea, digamos que el concepto de valor nominal es que no se puede poner precio porque no es que se esté negociando. O sea,
digamos el concepto valor nominal es la asignación monetaria a cada acción. Y no puede ser precio porque no se está negociando, o sea, no se está vendiendo, sino que en un momento determinado el socio la compró y eso fue lo que pagó por ella. Entonces, el valor al que la compró es ese, pero no se llama precio porque no hay una negociación. O sea, el precio es cuando la voy a vender o la voy a negociar, en este caso no la voy a vender. ¿Listo? Ok, profe. Ay, pero hay algo importante. Queda claro que el valor nominal, que es el valor con el que está registrado en libros, no es el mismo valor con el que se negocia en la bolsa. El valor con el que se negocia en la bolsa depende de quién. Profe, no te escuché la última partecita. El valor con el que se negocia en la bolsa no es el valor nominal. El valor con el que se negocia en la bolsa depende de quién. ¿Del mercado? Ajá, del mercado, de lo que esté ocurriendo en el mercado. Que si hay muchos compradores, hay pues un deseo de comprar y entonces sube el precio, o si hay muchos vendedores, hay un alto deseo de vender, entonces baja el precio. O sea, el valor en la bolsa depende de lo que ocurre en el mercado, no del valor nominal que hay acá en la contabilidad de los libros contables. Son diferentes. Ahora vamos a calcular el capital suscrito y pagado. Pues los socios pagaron 2.723.250 acciones y pagaron 1.724.000 acciones preferentes. O sea que este es el capital suscrito y pagado. Entonces me pide calcule el patrimonio del 2019. Entonces, el patrimonio, Profe, una pregunta. dime. Ese total capital social suscrito es lo mismo que decir la capitalización del mercado. No. La capitalización del mercado, que algunos también lo llaman market value, que también se llama valor de mercado, corresponde a el número de acciones pagadas, ¿sí? O sea, que no son el número de acciones suscritas, sino el número de acciones pagadas por el valor de la acción en el mercado. O sea, que es el que se obtiene en la bolsa. Ese es el market value o la capitalización del mercado. También lo llaman capitalización bursátil. Ok. O sea Sí, que entonces sean el capital diferentes. suscrito y pagado es en los libros de la contabilidad. Y el capital de mercado o el market value o capitalización bursátil es lo que vale la empresa en el mercado de valores, porque allá, digamos que acá en los libros vale 200 pesos y en el mercado la acción, o sea, acá en los libros cuando la empresa la constituyeron allá en los 70s, cada acción valía 200 pesos. Ahora es posible que la acción la transen en el mercado a 690, por decir cualquier valor. ¿Sí? De ahí sale el market value a 690, no a 200. Ok, profe. Pero si es este número de acá, si es esta cantidad, 2.723.250. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a calcular el patrimonio. Entonces al 31 de diciembre me dice, el patrimonio se compone de 3 cuentas. Capital social, que son este. Tiene también
utilidades del ejercicio. Me las dice acá. 204.812.300 y tiene reservas legales acumuladas de 183.940. Listo, o sea que este sería el punto A. Patrimonio de diciembre del 2019, listo, ya lo hicimos. Vamos a hacer la distribución de utilidades porque se entregan las utilidades en el año siguiente. Entonces, para eso, vamos a venir acá. Acá tengo el esquemita. Ustedes saben, yo soy una recicladora de Excel, yo uso todo lo que puedo. Entonces, las utilidades del 2019 se entregan en marzo del 2020. Entonces, miremos qué me dice el ejercicio. Me dice, el 20 de marzo del 2020 realizan su asamblea ordinaria de socios y en dicha asamblea se discutió y aprobó reservar 45 millones para modernización de la planta en 5 años y los dividendos para los socios preferenciales ya pactados con anterioridad eran de 10 pesos por cada acción. Calculen la utilidad neta acumulada. Ahí me metí nada de más. Al 31 de marzo, la utilidad neta acumulada al 31 de marzo, esto es 2020, de una vez venga lo cambio. Momento. Ok. Ah. Bueno, entonces, la utilidad neta del año 2019 es de 204.812 y la reserva legal es el 10%. Siempre se retiene el 10%. Entonces, la utilidad a disposición de los socios es 204 menos 20. O sea que este es el 90% de la utilidad. De los dividendos preferenciales, ¿qué me dicen? Me dicen la cantidad de acciones preferenciales
pagadas. ¿Cuántas son? Los socios pagaron 1.724.000. Y de acciones, y me dice que el dividendo de cada acción referencial es de 10 pesos. O sea que es 1.724 por 10. O sea, 17 millones. ¿Y la reserva voluntaria con destinación específica fue de cuánto? ¿Cuánto dijeron los socios que querían guardar para actualizar la planta? ¿Cuánto, chicos? 45 millones. 45, así es mío. 3 con 3. Entonces es igual a esto, menos esto, 122. Y el número de acciones que los socios pagaron son 2.723, 2.50. Entonces, el DPA, el dividendo por acción, el DPA es igual a la utilidad para los dividendos comunes dividido entre el número de acciones comunes. O sea que sería 122 dividido en 2.723, 44 pesos. 4.83. Y esta sería el B. Este sería el punto C. Y el C también me pide la UPA, que es la utilidad por acción, que es igual a la utilidad neta dividida entre el número de acciones comunes pagadas. La UPA es igual a la utilidad neta, que son 204, 812.300 dividido entre 2.723, 2.50. 75 pesos. Entonces, miren, ¿qué significa la UPA? Que si la empresa no practicara reservas legales y voluntarias y no tuviera socios preferenciales, los socios comunes podrían tener un dividendo de cada acción de 75 pesos, 75.21. Entonces, eso me dice la UPA, me dice, vea, si usted no tuviera que retener, no tuviera que darle plata a los preferenciales, pues usted podría coger 75 pesos por acción. ¿Qué tal vamos ahí? Bien, profe. ¿Listo? Bien, y este sería también el punto C.
Esta UPA también es punto C. Este es punto B. Y este es punto A. El punto D no lo alcanzo a hacer en 6 minutos y no lo quiero dejar hecho sin explicar. Entonces, en nuestra clase del viernes vamos a empezar, o sea, que sería, viernes que sería, a ver, 21. Este 21 de mayo vamos a acabar el punto D de este ejercicio. Luego hacemos el cineforo y luego el quiz. ¿Listo? Hasta ahí nuestra clase de hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario, inquietud? Profe, todo bien. Bueno, chicos, me gustó mucho saludarlos hoy. Que todo les salga bien. Nos vemos el viernes. El lunes no se conecten. Espero estar durmiendo a las 7 de la mañana. Gracias, profe. Gracias, Ángela. Hasta luego. Bueno, hasta Profe, pronto. gracias. Chao, profe, gracias. Que Hasta todo les luego, salga profe. Feliz bien. viernes. Gracias, profe. Fin de semana. Chao, chicos. Chao, profe. Chao.